tenemos el placer de compartir esta mañana con Luis Miguel de Camps, quien es el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí, me siento muy a gusto y quiero aprovechar la oportunidad, don Freddy, don Luis, Dani y Oscar, que no nos acompañan, pero lo estábamos viendo hace un momento, darles las gracias por la invitación y decirles que esto es un programa que todo el país conoce, con una trayectoria histórica, y en donde nosotros hicimos de acompañante durante muchísimas oportunidades, sí, desde que se encontraba en otros canales, inclusive, y nos sentimos muy a gusto y muy honrados de poder compartir con ustedes hoy aquí. Qué bueno. Bienvenido. Qué bueno. Muchísimas gracias. Mire, Luis Miguel, ¿cómo se hacen ustedes, digamos, que un partido emergente en un ambiente que luce como tan complicado en el momento, como tan polarizada la fuerza? ¿Cómo hacerse un espacio? ¿Cómo convencer a un grupo mayor de electores de que ustedes pudieran hacer la diferencia y que pudieran incluso dar cambios en aspectos que la gente quiere? Bueno, mire, realmente hay que señalar que efectivamente, como usted señala en su pregunta, este país se encuentra hoy día en una especie de nebulosa política, con aspectos jurídicos también, y esa nebulosa, de una manera u otra creada por quienes dominan actualmente el poder político, pues se maneja. Pero precisamente por eso, partidos como el Partido Revolucionario Socialdemócrata, que es a nombre de quien tenemos la autorización de discutir, de plantear, el Partido del Toro, podemos tomar posiciones realmente coherentes y firmes, mientras que partidos políticos que han estado ejerciendo el poder, lo único que pueden hacer es seguir tratando de engañar, porque el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que se encuentra hoy prácticamente cumpliendo 20 años de gobierno, un poquito menos, 2 décadas, ha planteado su idea de mantenerse en el poder, pero los planteamientos que hacen no pueden tener ni siquiera un ápice de credibilidad cuando durante 2 décadas han sido incapaces de resolver un solo problema nacional. Y quienes actualmente gobiernan vuelven y retoman las promesas de hace 3, 4, 6 y 8 años, y quienes anteriormente gobernaban, que pretenden retornar, pues lo hacen haciendo lo mismo. Pero este país ya sabe que no es creíble esas ofertas. Nosotros desde el Partido Revolucionario Socialdemócrata hemos señalado, y creo que pocos partidos en este país pueden tener el nivel de coherencia que el PRS del Partido del Toro ha podido mostrar. Y cuando digo coherencia me refiero a la relación entre lo que se dice y lo que se propone y lo que se hace. Nosotros como partido podemos decir que hemos podido ser suficientemente claros para mantener esa coherencia, distinto a lo que ha sucedido en el caso del Partido del Gobierno. Hoy día plantean ir con candidatura propia, hay un planteamiento de que se haga un bloque opositor. Y le pregunto si hay condiciones para eso, si han gestionado eso, si algún grupo importante del partido político pudiera estar en la línea de ustedes para enfrentar las ofertas oficiales del candidato al gobierno. Mire, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, y ustedes no me dejarán mentir, es el partido que durante los últimos 14 años, 15 años aproximadamente, ha sido el más constante propulsor y trabajador porque la oposición política dominicana se pueda fortalecer y plantear propuestas conjuntas, encabezados por nuestro líder fundador, Atoy de Camps Jiménez. Pero eso se trató de hacer en el 2006, se trató de hacer en el 2008, se trató de hacer en el 2010, se trató de hacer en el 2012 y se trató de hacer en el 2016, y en ninguno de esos procesos electorales fue posible eso. Ante esa realidad histórica, nosotros como partido planteamos candidaturas propias en todos los niveles, pero siguiendo con la línea de la coherencia, sería incoherente de nuestra parte negarnos nosotros a lo que ha sido nuestra historia, pero sobre todo a lo que la población dominicana ha estado demandando, ha estado proponiendo, ha estado reclamando, y es justamente una propuesta opositora unificada en la medida de las posibilidades. En esa dirección, nuestro partido no solamente ha mantenido las puertas abiertas, sino que ha estado conversando con diferentes fuerzas políticas para lograr boletas en los diferentes niveles. Y en ese espacio, de hecho, hace aproximadamente un mes y medio, más o menos,
nuestro partido junto con 3 otros partidos anunciamos que en los niveles municipales y legislativos estábamos en trabajos conjuntos. Ese esfuerzo se ha ido ampliando, posiblemente incluya 2 partidos más, pero además de eso no estamos cerrados a conversar con otras organizaciones políticas. Ok, pero el ensayo vamos en Puerto Plata. El caso de Puerto Plata es muy interesante porque Puerto Plata, la dirigencia local del Partido Revolucionario Socialdemócrata y de otros partidos han dado en la diana al interpretar la voluntad de la población de que hay que construir algo diferente. Por ejemplo, el presidente en funciones del PRSD, el Partido del Toro, que a su vez es presidente del partido en Puerto Plata, Don Otto Gómez, ha encabezado un esfuerzo en cuanto a nuestro partido se refiere de lograr participar lo que usted se refiere en Puerto Plata. Y para los amigos televidentes, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? Casi 10 partidos se han puesto de acuerdo en construir candidaturas comunes en esa plaza provincial, no solamente municipal, en ámbito municipal y legislativo. Toda la provincia. Correcto. Y eso, de una manera u otra, se está produciendo en diferentes partes del país. Y eso es algo positivo. Fíjense que eso es algo no solamente que puede provenir, como en el caso nuestro proviene desde la cúpula del partido, sino que desde las mismas entrañas de la población, porque es un reclamo. Y en esa dirección el PRSD ha señalado, igual que en otras oportunidades, que es un partido de puertas abiertas, en donde, a diferencia de algunos que entienden que los partidos son negocios comerciales, el Partido del Toro es un partido como un instrumento por la vida y fortalecimiento democrático de la República Dominicana. Sectores sociales, sectores religiosos, sectores de la sociedad civil, que entiendan que tienen algo que aportar a su población, a su sociedad, pues tienen las puertas abiertas sin reclamarle ninguna incondicionalidad más allá que la incondicionalidad con el buen servir público. Bueno, vamos a poner un poco del concepto de su ascenso a la presidencia del partido. En las elecciones pasadas, ¿cómo fue el partido? ¿Fue aliado? Y proyectar eso ahora en base al tema de la nueva ley. ¿Qué se proyecta de quién sería su candidato presidencial? Número 1. Y número 2, el mismo tema de las alianzas, porque ahora hay una serie de limitantes con la ley de partido. ¿Cómo usted proyecta eso? O sea, ¿qué pasó en las elecciones pasadas y qué ustedes tienen planificado para esta, que ya está al filo de menos de un año, de 10 meses? Muy bien. En las elecciones pasadas, como usted bien señala, don Luis, el marco jurídico existente era muy distinto al actual. Exacto. Ese marco jurídico existente en esas elecciones permitía lo que culturalmente había sido la práctica política de retrasar una serie de decisiones. En ese sentido, nuestro partido logró conversar con diferentes organizaciones políticas, pero al final del día solamente llegamos a pactar en los niveles congresual y municipal con un partido en casi todas las plazas y con otro partido en algunas plazas. En aquel momento fue con APD en casi todas las plazas y con el Frente Amplio en algunas plazas a nivel municipal y congresual. Pero hay que señalar que en ese escenario las alianzas fueron creadas en una situación de casi una semana. Sí. ¿Por qué? Porque hay que ser muy claro. Nosotros estábamos conversando en ese momento partido, con el PRM, quien estaba en una situación tal vez de desorganización y no fue posible que se cumplieran ciertas conversaciones que se habían dado. Eso nos obligó a plantear una candidatura de dignidad a la presidencia de la República, una persona con un historial reconocido, que en condiciones físicamente ya un poco desmejoradas, pero con toda la entereza que siempre demostró. Es decir, ustedes podrán recordar que en el debate que organizó Ángel, fue un gran paso importante de avance, ojalá pueda repetirse eso en este proceso. En esa intervención, el presidente fundador de nuestra organización señaló 1, 2, 3, 4, 7 candidatos cuando debió haber sido solo uno. Y señaló correctamente que la incapacidad de la oposición política dominicana, más que la genialidad del PLD, ha sido quien ha llevado al país también a esta situación. Y nosotros dimos una lección de dignidad. Él dio una voz de alerta y aunque no se le hizo caso, sí terminó siendo. Fue como siempre visionario de esa situación. Así fue. Y lo que pasó era simplemente una confirmación de lo que ya se sabía. Algunos sabíamos ya. Bueno,
Finalmente, entonces, al aprobarse estas nuevas leyes, los plazos ya se tienen distintos y prácticamente entre esta semana algunas cosas y el mes que viene otras cosas, tienen que irse definiendo situaciones. Nosotros, como les he dicho, hemos estado conversando con diferentes organizaciones, pero en realidad hoy nosotros no hemos pactado con ninguna organización política. Todavía parece ser que algunos partidos tienen la costumbre del dejar para el último momento, y eso hay que entenderlo también, pero hay una diferencia entre partidos que van a hacer primarias y partidos que no vamos a hacer primarias. Partidos como el PRSD, que va a un proceso convencional de delegados, los plazos son distintos. Por ejemplo, en esta semana, cuando hay que hacer reservas de candidaturas, eso se le aplica particularmente a los partidos que van a primarias, no a los partidos que van a elegir sus posiciones a través de la convención. De convenciones. En el caso particular del Partido del Toro, pues hay precandidatos a diferentes posiciones y eso será algo que la dirección del partido tomará en cuenta en su momento para tomar las decisiones del lugar. Por lo que dice, está totalmente descartado que ustedes puedan formar parte de un bloque de partido en el que participe el partido gobernante hoy. Totalmente descartado, así es. Nosotros entendemos que el partido de gobierno no ha brindado ninguna solución a este país. Y lo más triste es que este país todavía, con el nivel de desinstitucionalización constante que hemos sufrido, y muestra de eso es la situación que estamos viviendo, estemos atrapados. ¿Cómo es posible que la decisión de una sola persona, independientemente de que esa persona sea actualmente presidente de la República o no, esté paralizando la política dominicana, lo que a su vez significa la paralización de la economía dominicana? Eso es una falta de respeto a la población. Además, un proceso de reelección, de reeditar repostulaciones y de modificación de constituciones a la medida, lo único que hace es socavar aún más lo que algunos llaman que es la democracia dominicana. Lejos de estar hablando de que si el PLD se va junto, de que si el PLD se va a dividir, de que si los sectores dentro de ese partido están en pugna, aquí lo que deberíamos tener que estar hablando es de que este país necesita que el gobierno fomente la creación de empleo, porque hemos visto los niveles de criminalidad, de inseguridad ciudadana que tienen su base en la falta de empleos dignos, en la falta de oportunidades para los jóvenes. Pero mientras esos son los problemas fundamentales, el partido de gobierno tiene a la población entretenida de manera intencional en temas que son particulares, cuando lo que tiene que estarse hablando aquí es de la reducción de las tasas de impuestos para fomentar la creación de empleos y mejorar los salarios. Aquí sigue la gente, dirigido desde el partido de gobierno, hablando del problema interno ahí. Señores, temas tan importantes, por ejemplo, como la electricidad, la energía eléctrica, que en la República Dominicana ha sido un problema histórico, que no se ha resuelto, son temas que ya no se tratan. Ni hablar del pacto eléctrico a propósito de la declaración ayer del CONEP, sino también el tema de ejemplos particulares. Vamos a llamar el caso de Alemania, por ejemplo, que es un país del primer mundo. Bueno, pues en lo que va del 2019, Alemania ya ha podido producir el 100% de su energía que consume en 2 oportunidades a base de energía fotovoltaica. Alemania, un país que no tiene los niveles de sol que tenemos nosotros. Es decir, nosotros no vamos al nivel de lo que la población ha estado reclamando. Y eso es algo que les responsabiliza particularmente al partido de gobierno. Por eso entendemos que apostar al partido de gobierno es una apuesta perdedora para este país. ¿Con cuál de las organizaciones ustedes tienen mayor nivel de empatía en el discurso? Uno pudiera decir de entrada, bueno, el PRM, que viene prácticamente de donde viene el Partido del Toro, o sea, han tenido su origen fundamentalmente en el Partido Revolucionario Dominicano. Pudiera ser, las conversaciones pudieran restablecerse por ahí para hacer un bloque. Mire, nosotros como partido estamos participando en lo que se le ha llamado la coalición democrática, participando en conversaciones, me refiero. ¿Qué es esto? Este es un esfuerzo de distinguidos miembros de la sociedad civil, comunicadores, profesionales, educadores, encabezados por varios de ellos, pero por mencionar uno, don Juan Bolívar Díaz, que nos han visitado a diferentes partidos con la intención de llevar a cabo una mesa de discusión. Entre los partidos que hemos estado participando en ese proceso de discusión está el Partido del Toro, el PRSD,
está el PRM que usted señala, está el Partido Dominicanos por el Cambio, está el Partido Reformista, está el Partido Humanista Dominicano, está el Partido Frente Amplio. Me parece que los he mencionado a todos. Y ese proceso de conversación se ha estado desarrollando. Es decir, nosotros estamos lo suficientemente conscientes de que la responsabilidad de la dirigencia política de un partido que se respeta tiene que tener la apertura necesaria como para explorar posibilidades que puedan concretar lo que la población está reclamando, pidiendo y necesitando. Ya será responsabilidad de cada uno de nuestros partidos determinar si somos capaces o no de construir eso que la gente quiere. Es un buen equipo, es un buen grupo. Permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo, favor, café del bueno. ¿Cuál es su posición a propósito del café ahora? Muy amable, gracias. Con la evaluación que usted tiene del gobierno del presidente Danilo Medina a propósito de que el año que viene concluye su segundo periodo. Mire, el presidente Medina, antes de ser presidente en las elecciones del 12, hay que señalar que hizo una campaña política, como se dice, por el librito. Eso fue así. La construcción de sus propuestas tenían una coherencia. La forma de su difusión también obedecían a un criterio claro de cómo hacer una campaña política efectiva. Sin embargo, y esa campaña logró, hasta cierto punto, convencer a una parte de la población. Independientemente del apoyo que el entonces presidente de la República, Fernández, anunciaba desde Nueva York que tenía más de 40.000 millones de pesos para meter en la campaña, pero esos 40.000 millones de pesos eran dinero ¿de quién? Del pueblo dominicano. Pero bien. ¿Le pareció a su padre ahí? Muchas gracias. Dicen por ahí que lo que se da no se hurta, ¿verdad? Pero bien, un grato recuerdo. Excúseme que le interrumpí, pero gracias, un gratísimo recuerdo de su padre, don Atuey de Cáncer. Muchísimas gracias. Yo sé que usted lo dice con toda la sinceridad del mundo. Así es. Y así lo tomamos. Pero mire, en esa campaña electoral, pues, ellos lograron mantenerse en el poder. Pero la realidad es que de todas esas promesas que hace ya 7 años, al día de hoy más o menos, se hicieron, no ha habido cumplimiento de casi ninguna. Hay que reconocer que crearon el sistema 911 porque no podemos hacer oposición tirando piedras solamente, hay que reconocer algunas cosas. Eso es una labor correcta. ¿Que hay que mejorarla? Por supuesto que sí, pero no existía. Eso hay que reconocerlo. Pero recuerdo en la toma de posesión del entonces ya presidente Medina, señalaba que en 4 años iba a resolver el problema eléctrico, no se ha resuelto. Señalaba que iba a acabar con el analfabetismo en la República Dominicana, cosa que no se ha producido, no solamente en 4 ni en 7 años. Señaló que la producción nacional iba a crecer y lo que vemos es que no ha crecido. Señaló que iba a haber un saneamiento de la economía, porque recuerdo que el término que empleó en ese momento fue que aproximadamente, bueno, no recuerdo de montos, pero sí dijo que lo que había recibido era un maletín lleno de facturas. Sí. De facturas y pagareces. ¿Cuánto le gallego ese? Exactamente. Bueno, pero el mismo presidente Medina hace algunos meses parece que tuvo un desliz del subconsciente y en un discurso señaló que el próximo gobierno iba a estar amarrado por las cantidades de préstamos que este país ha adoptado. Pero y pregunto uno, como dominicano que somos, ¿pero y quiénes son los responsables de esos niveles de endeudamiento de la República Dominicana? El presidente Medina y el presidente Fernández. Entonces, este gobierno ha tenido un gran desempeño a nivel comunicacional, propagandístico, pero en términos de resultados concretos, de beneficios reales de la población, de que el crecimiento económico que puede medirse se pueda repartir justamente entre los diferentes estratos de la población dominicana, lamentablemente hay que concluir que este gobierno se ha quemado la materia. Y precisamente por eso es que señalamos que no podemos seguir dándole más espacio a este partido, que lo que ha demostrado, lamentablemente, es estar más preocupado con situaciones internas y con situaciones económicas de sus miembros. Además de eso, vimos que en este segundo gobierno del presidente Medina, la población dominicana, en un acto que hacía décadas tal vez que no se producía, se levantó y marchó y reclamó, independientemente de cualquier consideración, eso se produjo. Y eso es algo interesante, eso es una señal de alerta.
independientemente de que pueda haberse dividido o que no se haya podido lograr materializar eso en el carril político electoral, muy bien. Pero la gente marchó porque entendió que necesitaba que la corrupción y la impunidad se le pusiera un freno. Y eso es algo que este gobierno no le ha interesado resolver. Mientras las cosas se van produciendo, cada vez más van saliendo. Y este país está cansado de que le mientan. Por eso necesitamos nosotros proponer, y en el caso nuestro proponemos soluciones concretas con personas que puedan tener la credibilidad suficiente para que el pueblo pueda tomar. Momento ideal para yo, perdóneme, don Freddy, para yo visualizar esto y definir esto. ¿Proyectamos su carrera siendo usted candidato a la presidencia de la República ya formal para este periodo? Mire, yo soy actualmente precandidato en nuestro partido. Correcto. Pero nuestro partido es un partido democrático y podrán surgir otros precandidatos. ¿Los existen ya? En este momento no existe otro. Lo que indicaría que usted, estamos visualizando ser usted candidato oficial de su partido a la presidencia de la República. Eso pudiera darse, correcto, pero el sistema de la nueva ley permite que un mecanismo de comisión electoral se conforme y establezca ciertas reglas, y eso en el partido nuestro, que no va a primarias, tenemos plazos más amplios. Pero hay Luis Miguel, otra coyuntura, otra Pero eso es situación. Una posibilidad, claro que sí, Luis. Vista la pregunta de Luis y la respuesta suya, hay otro elemento que usted acaba de exponer aquí, es el que tiene que ver con la conformación de ese esquema de partido que usted dice que Juan Bolívar Díaz está tratando de aglutinar ese grupo, ese núcleo, y hablaba de 5 o 6 organizaciones. Eso pudiera ser también un tema que depende de eso. Probablemente lo que les convenga a ustedes sea llevar una figura para que sea el candidato presidencial de ese bloque, y pudiera ser usted o no pudiera serlo. Por eso señalaba justamente lo que ustedes dicen, porque nosotros no aspiramos simplemente a ser candidatos por ser candidatos. Nosotros no aspiramos a tener en nuestro CV el hecho de haber podido ser candidato. Eso no es nuestra aspiración. Nosotros lo que aspiramos es a que las realidades materiales y sociales de los dominicanos mejoren. Y para lograr eso tenemos que trabajar políticamente en el espacio que sea necesario y que nos veamos tal vez obligados a adoptar. Perfectamente lo que usted señala. Sí, grupos de partidos como ese y otros que puedan incluirse o distintos a esos, en los que también somos parte, entendemos que podemos hacer una apuesta conjunta y en donde no necesariamente tengamos nosotros que encabezar la apuesta, estamos abiertos. Porque, vuelvo y digo, sería una irresponsabilidad nuestra repetir lo que otros líderes de oposición en otros momentos, como ya señalé en los diferentes 5 procesos electorales últimos, sucedieron, y fue poner sus intereses personales por encima del nacional. Y ese no ha sido, no es ni será la realidad ni la conducta del Partido del Toro. Licenciado, Diga usted, don Fernando. parece que en el ambiente se mueve mucho la idea de que el presidente Danilo Medina estaría accionando para reformar nuevamente la Constitución. ¿Usted cree posible eso? Mire, usted sabe que la creación del Partido Revolucionario Socialdemócrata se parece mucho a este momento, ¿no? Fue la antirreelección. Sí, sí. Se debió a una cuestión de Una principios. coyuntura. Una cuestión de principios. Me parece que ningún otro partido de este país ha nacido por una cuestión de principios. Fíjense, no fue por un tema de candidatura, de que no sea tú, sea yo, no. Tampoco fue una diferencia de liderazgo, de que yo soy más líder que aquel, no. Fue una situación de principios. Y se creó el PRSD, cuyo lema señala libertad, democracia, justicia social, no reelección, que es el lema del PRD histórico y de José Francisco Peña Gómez. Si es posible, lamentablemente, es claro que es posible. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la historia, no solamente reciente de hace 3 años, 4 años, sino de hace 15 años, vemos que cuando corre los líquidos que engranan o que facilitan los engranajes de los presupuestos nacionales en el Congreso Nacional, las voluntades comienzan a fluir. Sí. Y las opiniones comienzan a cambiar. Y esos ejercicios que se hicieron en el 2015 y que se hicieron en el 2004, 2002, 2004, lamentablemente pueden suceder nuevamente en el 2019-2020. ¿Y por qué digo lamentablemente?
Porque este país, con las faltas de fortalezas institucionales que sufrimos, no puede darse el lujo de tener un presidente, llámese como se llame, que pueda repostularse en lo inmediato. ¿Y por qué? Porque un presidente que pueda repostularse no hace gobierno. Un presidente que pueda repostularse lo que hace es campaña. Señores, ustedes, algunos hasta más que yo, saben que hay decisiones de Estado que se deben tomar y que gobierno tras gobierno se han echado hacia adelante, porque se sabe que son decisiones difíciles y hasta impopulares, pero son decisiones que significarían el saneamiento no solamente de la economía, sino al final del día de la sociedad y de la vida de los dominicanos. Pero cuando un presidente necesita o pretende mantenerse, no toma esas decisiones. Pero además de eso, esta democracia supuesta que tenemos, lo que se ha convertido es una papeletocracia, en donde hace que los presidentes que se pretenden repostular fomenten, no solamente permitan, sino que fomenten que sus funcionarios se busquen los dineros para financiar los procesos de campañas venideros desde el poder. Por eso es que nosotros entendemos que un proceso de reelección es y ha sido, y ojalá no siga siendo, pero parece que sigue siendo, la desgracia de este país. Si eso se produce, bueno, me parece que prácticamente todas las encuestas que se han publicado señalan el gran rechazo que la población de pleno tiene con una nueva reforma constitucional para permitir una repostulación presidencial. Bien, gracias por acompañarnos. Luis Miguel de Camps. Muchísimas gracias a ustedes. Presidente del Partido del Toro, Partido Revolucionario Socialdemócrata.